¿Qué tal, amigos de Red Ecuador? Nos encontramos en un programa. Nos encontramos con el doctor Leonel Fuentes, quien es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil desde el 2022, y hoy estamos para hablar acerca de los derechos de la naturaleza, específicamente del Yasuní. Bienvenido, doctor. Gracias a Red Ecuador por la invitación. Y bueno, el tema de los derechos de la naturaleza es un tema constitucional, pero a la vez es un tema que nos interesa a todos. Así que uno de los temas incluido a este tema macro es justamente la consulta popular de Yasuní. Usted tiene un libro acerca de eso también, ¿verdad? Acerca de los derechos de la naturaleza. Lo sacó hace poco. Hace poco publicamos un libro con la Corporación de Estudios y Publicaciones y está circulando ahorita en el Ecuador el último libro con los últimos, digamos, las últimas jurisprudencias de la Corte Constitucional en materia de derecho a la naturaleza, derecho ambiental. Y bueno, ese justamente es una recopilación de los avances en derecho a la naturaleza en los últimos 15 años, ¿no? Como ustedes saben, la Constitución del Ecuador del año 2008 hasta la actualidad tiene 15 años de aplicación, y en esos 15 años se ha creado bastante jurisprudencia, se le ha dado contenido a estos derechos, y eso, digamos, he hecho el trabajo de sintetizarlo en este libro. Evidentemente, el doctor tiene experiencia en temas de derecho a la naturaleza. De hecho, quería preguntarle, ¿qué está pasando con el Yasuní aquí en el Ecuador y con el tema de la transformación pasada? A ver, como ustedes conocen, hubo la consulta popular de Yasuní del Chocó Andino junto con las elecciones presidenciales. Tanto la consulta que fue localizada en Quito, del Distrito Metropolitano del Chocó Andino, como la consulta popular del Yasuní, que fue a nivel de todo el país, de las 24 provincias del país, estas dos consultas ganaron mayoritariamente el sí. En el caso de la consulta popular, el dictamen que hizo la Corte, digamos que emitió la Corte, que es el dictamen de constitucionalidad de la pregunta y de los considerandos, establecía de que una vez que se proclamen los resultados, y esa proclamación fue el 30 de agosto del 2023, una vez que se proclamen esos resultados, tenía el gobierno nacional el plazo de un año para desmontar todas las plataformas petroleras que están en el bloque 43 en el Yasuní. Un año exacto para poder desmontar todo el... Y ese término no se lo puso, digamos, los consultantes al principio, Yasuní, lo puso la Corte Constitucional, justamente avisorando de que si se aprobaba la consulta, tenía que haber un tiempo, no, digamos, perentorio para que el gobierno pueda dejar bajo el suelo o bajo el subsuelo el petróleo del Yasuní. Pero ese tiempo ha corrido, ya estamos en febrero, termina ese plazo el 30 de agosto del 2024, y hasta el momento no han hecho nada para desmontar. Más bien siguen produciendo, explotando el petróleo, y eso va en flagrante, digamos, contradicción con lo que determinó la consulta popular que ganó mayoritariamente en 23 de las 24 provincias del país. En caso de no hacerse, ¿sería anticonstitucional? Bueno, ya está ahorita en desacato el gobierno nacional, porque el gobierno tuvo que haber cumplido inmediatamente. Por eso tenía ese plazo. La Corte pudo haber puesto 1 año, 2 años, 3 años, pero puso 1 año. Y eso es cuestión de la Corte. Ya piden explicaciones a la Corte. El gobierno no ha hecho nada para desmontar las plataformas petroleras. Más bien sigue explotando. Y ahora con el tema de del estado de excepción, del estado de guerra y todo, ahora comienza, había ayer la ministra Roba de Minas, hablando de que no, dice, vamos a presentar un plan, pero que queremos que quede 5 años para hacer todo esto, que es la primera vez en el mundo que se va a hacer esto, y eso es falso, ¿no? O está mal asesorada la ministra, o no ha leído el dictamen, o realmente no tiene experiencia en este tema, porque no es la primera parte del mundo en que se cierra un pozo petrolero. Segundo, porque no tiene 5 años ni 1 año, tiene ya 1 año y ya le está corriendo el tiempo, de tal forma de que la Corte ahorita, y eso hemos hecho con la Fundación TICAI, de la cual soy parte. A ver, nosotros tenemos una fundación que se llama TICAI, con Alfonso Arzúa y con otros, digamos, líderes juveniles que luchan por el medio ambiente. Tenemos esta fundación y nosotros hemos presentado ante el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada, en la Secretaría de la Presidencia, una petición para que se inicie el seguimiento del dictamen, es decir, el seguimiento de la sentencia, el seguimiento de los resultados, como está diseñado en la Constitución. Entonces la Corte ahorita le va a pedir al Gobierno Nacional, señores del Gobierno Nacional, a petición de TICAI o de esta fundación o de otros colectivos,
díganos cómo va el tema del cumplimiento de la sentencia, porque los jueces tienen la obligación de perseguir el cumplimiento de sus resoluciones. Y esta resolución parte de ese dictamen que hizo la Corte, pero que tiene una categoría suprema, porque además de que es un dictamen, fue sometido a consulta popular, y la consulta popular es justamente la expresión, digamos, más elevada, digamos, de participación ciudadana, porque nace justamente de la soberanía del pueblo, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo el gobierno actualmente es buscar mecanismos para un poco distorsionar lo que dijo la Corte, lo que se resolvió a partir de la consulta, y sin duda alguna llegará el momento en el cual se van a chocar contra una pared, que la pared es que la única alternativa es el cumplimiento de la sentencia, de la decisión y de la consulta popular. En caso de que no se haga, y como se está sonando muchísimo el tema de una posible próxima consulta popular, que va a ser el presidente Noma, es posible que no le puedan hacer otra pregunta referente al Yasuní que dejó este resultado anterior. Y les debe pedir que sea tan importante. Es excelente la pregunta, la verdad que es idónea la pregunta, porque es el único mecanismo que al menos yo encuentro para poder rever, digamos, o tratar de no cumplir o cambiar la decisión de la consulta. Porque lo único es que esto es sencillo. ¿Se recuerda cuando presentó el presidente de la República el primer pliego de preguntas? Incluyó una pregunta que la sacó después, era una pregunta que tenía que ver con los casinos. El tema de los casinos ya fue evaluado en una consulta popular, y entonces, claro, en el tema de los casinos se había otra pregunta y era lo correcto. Se quería que vuelvan los casinos al Ecuador, y esto fue aprobado por una consulta popular. El mecanismo era otra pregunta en esta consulta. La retiró, bueno, eso es cuestión del presidente, y en el caso del Yasuní, la única alternativa que tiene el gobierno nacional es que incluya una nueva pregunta que diga, señores ecuatorianos, todo el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con una prórroga de 4 años, de 10 años, de 5 años, o está de acuerdo en que esta consulta no se cumpla y que ahora sí se siga explotando. Pero mientras no se plantee eso, que hasta el momento lo han hecho, y creo que también es impopular hacerlo, no hay otro mecanismo. El único mecanismo es cumplirlo. Cumplirlo. Entonces, la única manera de llegar a una prórroga para que esto pueda tomar mayor tiempo en realizarse sería hacer una consulta popular donde está la formalidad de la pregunta. Así es correcto. Es el único mecanismo que existe dentro del marco normativo, ¿no? ¿Y qué otros organismos están dando seguimiento, por ejemplo, a este tema del Yasuní? Bueno, hay varios colectivos, Yasunidos, he visto en las redes sociales y en la televisión que están también haciendo presión con la CONAIE para que el gobierno cumpla con la consulta, y veo que algunos colectivos a nivel nacional se están activando justamente buscando mecanismos para poder presionar para que se cumpla el mandato popular. ¿Hay alguna manera de que los ciudadanos ecuatorianos podamos dar este seguimiento para que se cumpla pronto el tema del Yasuní? Bueno, realmente estar pendiente de lo que pasa en la Corte, poder hacer gestiones en las redes sociales, activándose para que se cumpla el mandato popular que fue consagrado en las urnas, pero definitivamente no hay un mecanismo que permita cambiar esa posición. La Corte lo único que puede hacer es sencillamente obligar a cumplir, bajo la pena inclusive de que pueda sancionar a la autoridad que incumpla un mandato o una sentencia o un dictamen como este. Si queremos darle seguimiento, por ejemplo, a TICAI, que está presionando de alguna manera a la Corte para que se Bueno, las redes sociales, vamos a activar un poco más en las redes sociales, vamos a buscar mecanismos para que la ciudadanía se mantenga informada y que estemos al tanto de lo que pase en los próximos días. Pero estoy convencido que la Corte Constitucional no puede cambiar su posición porque ya lo hizo. Es decir, la Corte tuvo su etapa en la cual recibió la pregunta. No se olvide que esto fue una consulta que vino después de más de una década, ¿no? La Corte moduló la pregunta, es decir, le incluyó, por ejemplo, el término de 1 año para que se aplique a partir de la proclamación de los resultados, pero la Corte no puede modular la respuesta, ¿no? Ya se le acabó, porque si ya modula la respuesta, significa que está sobre el pueblo y casi cercano a Dios. Doctor, decidimos darlo aquí en nuestro programa Temáticas. Muchas gracias, Red Ecuador, y siempre a la orden. Gracias.